Bienvenidos a tu podcast, La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. Hoy tenemos una recopilación especial de historias que giran en torno a sectas, un tema oscuro, intrigante y del que por razones evidentes no hay tantas historias disponibles. Pero hoy vamos a adentrarnos un poco de lo que ha salido a la luz. Si tienes alguna experiencia o un relato relacionado, no dudes en enviarlo a nuestro correo, lavozdelmiedo2021@gmail.com. Y recuerda, síguenos en Instagram, suscríbete, activa la campanita aquí en YouTube para que te avise cada vez que tenemos un nuevo video. Muchas gracias por escucharnos. Estás por entrar a La Voz del Miedo. Buenas noches. Hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad, se abrió un grupo de misioneros para visitar comunidades cercanas a San Luis Potosí, llevarles ayuda, comida, ropa y cosas que la gente donaba. Eran las vacaciones de verano, que ese año comenzaba con un calor insoportable, por lo que cuando escuchamos que sería en la Sierra Potosina, pensamos que sería más agradable pasarlo con un mejor clima, pero nada estaba más alejado de la realidad. En esa excursión visitaríamos 3 pueblos. La modalidad era simple: íbamos de visita en cada pueblo por algunos días, dábamos pláticas, entregábamos despensas, apoyábamos en misa y realizábamos juegos con los niños. Cuando se llegó el día, llegamos aproximadamente a las 9 de la noche. Un accidente en la carretera había tenido atrapado nuestro camión por unas 5 horas, por lo que íbamos cansados, hambrientos y con un ánimo bajo. Amablemente nos recibió el señor José, quien al parecer era la persona encargada de la comunidad. Inmediatamente notamos un cierto nerviosismo por él, hasta podría decirse miedo. Era obvio que no quería estar más del tiempo necesario en la calle a esa hora, pues nos insistía mucho en que camináramos deprisa a donde nos íbamos a quedar a dormir. Cuando íbamos caminando, notamos que mucha gente se asomaba por las ventanas, observando algo que para ellos parecía no ser común. El tener extraños en su comunidad parecía alterar el ambiente. En la mirada de algunos de ellos se veía igualmente el nerviosismo. Pregunté si había alguna tienda o algún lugar donde pudiera comprar unos cigarros, algo de comer y una botella de agua. El viaje había sido largo y, aparte del sueño, el hambre era intensa. El señor José solo nos comentó que sí había una tienda abierta, pero estaba hasta el final del pueblo y que habría que caminar aproximadamente 1 kilómetro más. Sin importarnos mucho, y aún viendo que una tormenta estallaría pronto, una compañera y yo emprendimos la caminata con tan solo una lámpara de mano. A medida que pasábamos las calles oscuras y solitarias, las casas parecían que entre más lejos se hacían más inhóspitas, abandonadas, a punto de caerse. Después de este tan tétrico escenario, nos parecía extraño que una tienda estuviera tan lejos o tan cortada del pueblo. Pronto pudimos ver la luz de la tienda. El viento se hacía helado. Ya eran casi las 11 de la noche y aún había que caminar de regreso. Al llegar a la tienda, nos atendió una señora ya algo de edad. Entre sorprendida y nerviosa nos dijo que pronto iba a cerrar y que no era seguro que estuviéramos ahí tan noche, ya que pronto despertarían. En ese momento no captamos el comentario. Compramos lo necesario y emprendimos nuestro camino de regreso. Al alejarnos, ella solo nos dijo con miedo en sus ojos que saliéramos del camino si escuchábamos o veíamos algo. Aunque se nos hizo algo peculiar el comentario, ya estábamos tan cansados que no hicimos mucho caso y empezamos a caminar de regreso. Llegando nuevamente a la zona de casas abandonadas, comenzó la lluvia. Huyendo, decidimos entrar a cubrirnos a la que parecía una especie de iglesia, cubierta con fachada de una casa. Por fuera parecía humilde, pero por dentro, los detalles, los muebles, todo parecía ser mandado a hacer. Las esculturas, las pinturas y los adornos no representaban nada a lo común. Apareció un hombre, pero notábamos que era diferente a lo que vemos comúnmente en las iglesias. La lluvia se hizo más fuerte. El sonido de las gotas era tan fuerte que parecía que el techo se iba a caer. La luna, aunque ayudaba a iluminar el interior por sus ventanales, esta no lograba penetrar la oscuridad. Tuvimos que ayudarnos con nuestra lámpara. Caminando un poco más, llegamos al fondo, a un altar. Al levantar la mirada, notamos un crucifijo grande, pero el color era diferente. Las facciones no era nada parecido al Cristo que conocemos. A lo lejos, de pronto,
notamos unos pasos fuera de la casa que parecían acercarse más y más, recitando mediante susurros algo que no podíamos entender. Era como una especie de procesión. Al notarlos, de pronto, vimos un destello y segundos después, un fuerte estruendo que nos hizo encoger haciendo que nuestras lámparas se cayeran al suelo. Al momento que cayó nuestra lámpara, se apagó. Nos quedamos inmersos en la oscuridad. Estábamos pasmados. La luna y los rayos era lo único que ayudaba a ver un poco. Cuando logramos, nos levantamos y nuestros ojos se adaptaron un poco a la oscuridad. Mi compañera llamó mi atención, con voz entrecortada diciéndome que el hombre del crucifijo ya no estaba. En efecto, giré mi cabeza y solo pude confirmar lo que me había dicho. El pánico nos invadió, pues no entendíamos lo que estaba pasando. Esto parecía ser una pesadilla. No lográbamos darle sentido a nada. Estábamos viendo para todos lados, pero al mirar para arriba, logramos ver una sombra parada en uno de los ventanales. Estaba entre rezando y susurrando, al igual que las voces de fuera, solo que su voz rebotaba por todo el lugar, con un eco que helaba la piel. Aunque no podíamos verlo bien, sentíamos su mirada firme. Buscando la salida, notamos una sombra de fondo, lo que parecía ser una puerta. Y sí, afortunadamente era la puerta trasera, que daba a un corredor. Inmediatamente, corrimos por el campo y no volteamos hacia atrás. Corrimos hasta que llegamos al punto de reunión, guiándonos solo por las luces lejanas. Mientras corríamos, las voces se escuchaban detrás de nosotros, como si fuesen en nuestro oído. Cuando al fin logramos llegar con el grupo nuevamente, notamos a todos reunidos preocupados buscándonos. Pronto el señor José hizo que entráramos nuevamente al autobús de una manera agresiva y enojada. Sin nosotros decir una palabra, él rápidamente ordenó al chofer que se diera la vuelta y que avanzara de regreso. El chofer hizo caso, pues el señor José no se veía que fuera a discutir la orden que había dado. Incluso el señor José subió con nosotros para asegurarse que nos fuéramos del pueblo. Tomamos camino de inmediato y llegando a una gasolinera, nos detuvimos y justo a un lado de ella pasamos la noche. Ya por la mañana, más tranquilos, platicamos lo sucedido con los líderes del grupo. Sin embargo, nos comentaron que el señor José había desaparecido en el transcurso de la noche. Ni el chofer ni los demás escuchamos en qué momento había salido del camión. Solicitamos a la universidad que nos regresaran a casa de inmediato, y así fue como viví mi primera experiencia paranormal como misionero. Lo único que podemos imaginar para darle un poco de sentido a esto es que por poco fuimos víctima de una secta, y es que estoy seguro que eso que estaba en ese pueblo no era nada bueno. Muchas gracias por leerme y buena noche. Hola a todos. El motivo de mi publicación es para ver si alguien tiene el conocimiento de este tipo de situaciones. Tal vez lo que estoy a punto de contar no sea una historia completamente de miedo, pero sí nos sacó de onda el que pudo haber pasado si hubiéramos aceptado. Voy a empezar con un paréntesis. Nosotros y nuestra familia somos católicos. Hace un tiempo, en una reunión familiar, mi hermano nos platicó acerca de un libro que estaba leyendo. Le dijo a mi mamá que estaba muy bueno, y como a ella le gusta muchísimo leer, le pidió que se lo prestara. Ya no le pregunté a mi mamá si lo había leído o de qué trataba. Hace unos días mi tía, hermana de mi mamá, falleció. Mi mamá estuvo apoyando a mis primos para cuidarla el tiempo que estuvo en el hospital. Ella y mi primo literal conocieron a todos los enfermeros que estaban ahí. El día que mi tía falleció, mi hermana y yo fuimos a ver cómo se encontraba mi mamá, y nos contó algo extraño que sucedió un día antes. Dice que a ella le tocaba relevar a mi primo a las 11 de la noche, y antes de irse para el hospital, recibió la llamada de mi primo, preguntándole a su papá si había pedido que trasladaran a mi tía. Algo que a mi mamá y a mi tío les sorprendió, porque se supone que a ella la darían de alta ese día, porque ya no podían hacer más en el hospital. Mi tío le contestó a mi primo que no, que él no había firmado nada, que a lo mejor había sido alguno de sus otros hermanos, pero al preguntar con ellos, nadie había firmado ningún papel.
Cuenta mi mamá que al colgar se empezaron a poner de acuerdo en cómo estaría la cosa si es que trasladaban a mi tía, quién se llevaría las cosas, quién se iría con ella en la ambulancia y todo eso. Les recuerdo que ya casi eran las 11 de la noche. Mientras tanto, en el hospital, mi primo estaba preparándose para ya irse. Dice que mientras tanto, llegó una persona con una tipo filipina completamente negra. Esa persona fue la que le dijo que tenía una orden firmada para trasladar a mi tía a otra clínica. Mi primo, confundido, le dijo que a él no le habían dicho nada, que ella había preguntado con la familia, y el tipo seguía insistiendo que se la tenía que llevar. Le explicó que el hospital estaba pidiendo el traslado a una clínica más pequeña, algo que no sonaba lógico, ya que mi tía estaba en espera de oxígeno. La excusa que le dio esta persona de Filipina fue que en el otro hospital solo estaban esperando a que llevaran el oxígeno para darla de alta. Aseguraba que el hospital necesitaba desocupar la cama para otras personas. Mi primo le dijo que no la iba a mover hasta que le enseñara la orden que traía según él firmada, porque ellos no habían firmado ningún traslado. Mi primo aseguró que la discusión escaló hasta que llegó un camillero, que al ver a mi tía entubada, le dijo al tipo de la filipina negra: «Yo no me la voy a llevar así, y menos ahorita en la noche». Pero la persona de la filipina estaba aferrada en que se la tenía que llevar. Mi primo, ya molesto, dijo que quería ver al director del hospital para preguntarle qué estaba pasando, el por qué se querían llevar a su mamá. Caminó por el hospital hasta llegar a la oficina del director, y cuando finalmente llegó a su oficina, el director le dijo que él no había autorizado nada, que el hospital no tenía ninguna urgencia de sacar a mi tía de ahí, que no sabía de dónde venía esa orden. Bajaron inmediatamente a buscar al tipo de la filipina, pero a pesar de que lo buscaron, ya no lo volvieron a ver. A los minutos, mi mamá llegó al lugar y mi primo, exaltado, le platicó lo que había sucedido. Mi mamá le hizo el comentario de que ella había escuchado hablar de una secta que se llevaban a las personas que estaban a punto de fallecer para ofrecer sus almas al diablo. Y ahí es cuando sale de nuevo el tema del libro que estaba leyendo mi mamá. Dice que ese libro hablaba de esos temas, pero que hubo un momento en el que le dio miedo e hizo una pausa para poder hacer una oración y pedirle a Dios que si era correcto que leyera eso, y después de la oración ya no lo encontró. Le dijo a mi hermano que le volviera a pasar el PDF, y él tampoco lo encontró en su celular. Sé que suena muy raro, pero simplemente desapareció de nuestras vidas. Es algo que me intriga mucho. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto? ¿Les ha pasado algo similar? Seguimos con la intriga de saber por qué se la querían llevar, quién autorizó ese supuesto traslado, o quiénes eran los que se la querían llevar. Todo esto que les cuento sucedió en un hospital del IMSS. Muchas gracias por leer y espero que tengan una excelente noche. Buenas noches. Cuando iba en cuarto de primaria, en tiempo de Halloween, nos contaban historias de terror en la escuela. Obviamente, no tan fuerte porque éramos solo unos niños. Nosotros teníamos una maestra y su ayudante en nuestro salón. Lo más curioso es que eran hermanas. Mientras comenzaron a contar historias de terror, la hermana de la maestra empezó a contarnos que el papá de ellas vivía en un ranchito. La verdad, mentiría en qué lugar si les dijera, porque no recuerdo. Entonces continuó diciendo que el señor tenía un amigo que estaba involucrado en sectas, pero su papá desconocía de qué tipo de sectas hablaba, ya que en todos lados existe mucha variedad de ellas. Pero entonces su amigo un día empezó a cantar una canción que comenzó a entonar con unos chiflidos, y le dijo que jamás la cantara, porque él se podía meter en grandes problemas. El papá de las maestras le comía en la mente el pensar a qué se refería con eso, a qué tipo de problemas, pero un día decidió chiflarla. Era un atardecer, afuera del río del que estaba cerca de su casa. De pronto, vio que un perro de un aspecto muy raro y feo se aparecía frente a él. Tenía la semejanza con un perro pitbull, pero este tenía lo que parecía ser rabia y lucía como si tuviera sarna. Tenía mucha espuma por la boca y gruñía a la distancia, dejándose ver como un perro agresivo. Entonces, de un momento a otro, el animal atacó al señor hasta que le dejó herido de gravedad. El señor fue a parar al hospital y las heridas de este perro fueron tan graves
que le provocaron la muerte. Pero antes de morir, le dijo a la hermana de la maestra: «Ven, acércate, hija, te diré algo». Ella se acercó y el Señor le dijo en el oído: «Nunca debía haber chiflado esa canción. Él lo mandó». Entonces, el Señor le chifló un pedazo a ella y el Señor le describió cómo había sido el ataque y las características del perro que la atacó. Luego de esto, el Señor cayó en un paro y los enfermeros del lugar no pudieron hacer más por él. Entonces, la hermana de la maestra, después de la muerte de su padre, buscó y acudió con el amigo de su papá, aquel que estaba involucrado supuestamente con sectas. Le comentó lo que su papá le había dicho al oído previo a su muerte. Este señor se sorprendió tanto y le dijo: ese chiflido es para hablarle al perro del diablo. Una vez que la terminas de cantar, ya no hay vuelta atrás. El diablo lo suelta». A la hermana de la maestra se le enchinó la piel en ese momento. Se espantó de una manera tan aterradora, porque no concebía cómo un perro pudo haberle hecho tanto daño a su padre, y cómo éste pudo ser tan feo, y también cómo es que nadie pudo verlo más que el Señor. Entonces mi maestra, después de habernos contado esta historia, empezó a llorar y dijo que extrañaba mucho a su padre. Yo en lo personal soy escéptico. Sentí que fue una manera de procesar que su papá había fallecido por el ataque de un animal, probablemente de un perro, pero como era Halloween, nos quiso asustar más. Sin embargo, el verla llorar me hizo dudarlo. Al final de la historia, ella chifló un pedazo de la canción para demostrarnos que eso fue cierto. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Realmente creen que con una canción se puede invocar algo maligno? Les comparto esa historia que me marcó cuando era niño y que hoy día les cuento a mis amigos y ahora a ustedes. Espero les guste y hasta luego.